Buenas tardes a todos. Hoy, eh, día jueves 16 de septiembre del año 2021. Estamos transmitiendo live en vivo desde Caracas, Venezuela, en a través de nuestra cuenta @pazactiva en Instagram. Saludamos a los que se están uniendo. em, y también a nuestro invitado de hoy, que también veo que se está uniendo. Eh, Recordarles que mi nombre es Luis Cedeño, sociólogo, director de Paz Activa, y esta es la serie de lives que hacemos por lo general los martes, también los jueves, algunas veces, dependiendo de la disponibilidad de nuestros invitados, para, para hablar un poco en el marco de lo que es nuestra iniciativa de justicia transicional, que tiene mucho que ver con, por supuesto, eh, todo lo que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Eh, bueno, tenemos, por supuesto, eh, varios temas que hemos estado hablando, permiso, y, y bueno, uno de los temas que por supuesto nos interesa mucho es el tema de cómo regresar a la democracia. Y nuestro invitado de hoy es un ejemplo muy interesante, importante de referencia, porque es un politólogo que estuvo muy identificado con el chavismo, y ahora, bueno, no está tan identificado, tiene su propio movimiento, Movimiento Democracia e Inclusión, que es independiente, y nos llama mucho la atención, por supuesto, la palabra inclusión, porque nosotros, uno de los temas que nos importa muchísimo desde Paz Activa, y que hemos trabajado inclusive con las escuelas de perdón y reconciliación, es cómo ser inclusivos, cómo vivir eh, des- desde una sociedad muy polarizada, ¿verdad? Como la que hemos estado viviendo, y cómo podemos transitar hacia una menos polarizada, una más inclusiva. Y claramente Nick Marenes es un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer, y que podemos llegar a unirnos a pesar de nuestras diferencias, y, y bueno, consolidarnos en movimientos independientes. Entonces, es parte de lo que quería hablar con Nickmer hoy. También habíamos invitado a Antonio Carri, que está ahora en alianza con Nickmer, con su movimiento Lápiz. Y bueno, también están aspirando a las elecciones de la alcaldía mayor. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Nickmer. Eh, esta breve conversación, y, y bueno, vamos a hablar sobre esos temas. Nickmer, buenas tardes. Bienvenido. Gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a la Asociación Civil Paz Activa. Vamos, que no te escuchamos muy bien. Si, si puedes, por favor, de repente... eh, Ahora, ¿me escuchas mejor así? sí, acercarte un poco al micrófono, pues estamos escuchando un Ok, poco bajo. perfecto. ¿Ok? Debe ser que yo también debo tener el micrófono bajo. Para ver. Ahora, sí. Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas a Tú, mí? sí, te escucho un pelín bajo, pero no sé si es un problema en tu computador. Pero bueno, bueno, se escucha bien, dice Luis. Mira, Nick, estábamos abriendo esta conversación, que como te digo, es una conversación, como tú dices, es un Instagram Live. Vamos a estar como una media hora. Invitamos a todos los que nos escuchan, que si nos quieren hacer preguntas o quieren intervenir, lo pueden hacer a través del chat que está allí mismo en la parte de live. Y, y haciendo una breve introducción, tú y yo nos conocimos brevemente en un par de ocasiones, pero quería que nos hablaras un poco desde nuestro, desde nuestro contexto, que nosotros estamos trabajando el tema de justicia transicional y cómo podemos transicionar de la forma más democrática y pacíficamente posible. Hablar un poco de tu experiencia de haber transitado desde un lado
digamos, de la dicotomía de oposición-gobierno hacia el otro lado, o en el centro, o cómo lo ves tú, y cómo ahora esa relación con el movimiento de Antonio se traduce de una manera de que todos aspiramos que sea el futuro de Venezuela, donde todos podamos trabajar juntos. Adelante, Nick, cuéntanos. Sí, Luis. Bueno, fíjate, creo que es importante resaltar que es posible de que la gente que viene del chavismo vuelva a incorporarse a la dinámica del desarrollo de la democracia. Yo creo que ese es el reto más importante. No porque no lo hubiesen hecho, Luis. Conozco y sé que todavía hay gente dentro del chavismo que pretende desde sus entrañas tratar de lograr avanzar, enamorados y convencidos de su proyecto, piensan que pueden reformar y generar transformaciones a lo interno del seno de algo que ya yo estoy absolutamente convencido que es irrescatable. Pero hay gente que tiene sus valores y sus convicciones establecidas para pensar que vale la pena seguir hurgando en la experiencia de reorientar el camino del chavismo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus diversas organizaciones hacia la conquista de una democracia interna que conduzca a la posibilidad del ejercicio del poder sin perder el poder, reconducir hacia vías democráticas a lo interno. Lamentablemente esa gente no es la mayoría, lamentablemente el tiempo ha demostrado claramente que esa no es una opción, y lo más importante, Luis, es que hay que hacerle llegar el mensaje a esa gente de que es posible fuera del régimen restablecerse, reconectarse con la sociedad civil, volver a hacer un ejercicio de democracia que implique no una lucha u odio de clases, sino la posibilidad de persuadir y convencer a la gente de que tu proyecto es mejor o no lo es. Como tú me comentas un poco, Luis, disculpa que me utilice de ejemplo, pero bueno, creo que soy un ejemplo vívido de que eso es absolutamente posible. O sea, yo estuve convencido de que había un proyecto político que valía la pena, que era distinto, que iba a romper con los esquemas tradicionales de la manera de hacer Venezuela, que iba a privilegiar la lucha contra la corrupción, que iba a generar cambios de incorporación de la gente en la sociedad. En algún momento creí también en el socialismo y creí que esa versión del socialismo bolivariano podía generar algún tipo de cambio. Así como yo, otros quizás no llegaron a convencerse del socialismo, pero creyeron en Chávez. Otros creyeron de repente en el partido. Y en el momento en que decidí hacer la ruptura, convencido de que ya no valía la pena hacer absolutamente más nada a lo interno del chavismo para tratar de generar algún tipo de cambio o reorientación hacia una vía democrática de esa organización que estaba absolutamente perdida, pues lo que recibí del otro lado, Luis, fue bienvenidas. Claro, ¿por qué yo recibí bienvenidas? ¿Por qué fui bien aceptado? Por supuesto, siempre habrá algún comentario por las redes malsanas que dicen y seguirán diciendo cosas, pero hubo una demostración concreta de un sector de la oposición en el gran amplio marco de lo que es la oposición, que abrió los brazos y me incorporó en su regazo a la posibilidad del desarrollo de la lucha por la democracia en el país. Y eso es una cosa, primero, que hay que reconocer, y segundo, hay que agradecer. Creo que es importante el hecho, y además hay que utilizarlo, y yo no tengo ningún inconveniente en utilizar eso de referencia para decirle a la gente que pasó por el chavismo que se acepte de oposición. Que ser de oposición no quiere decir que tú tengas que ser ahora de Acción Democrática, de COPEI, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular. No, si quieres serlo, como ha habido chavistas que hoy son de miembros de Alianza Bravo Pueblo o de 20 Venezuela, y está muy bien, o sea, estamos en una vida absolutamente democrática, o queremos tener una vida democrática, queremos rescatarla, cultivarla, pues está muy bien, pero también existe la opción de la gente que no quiere ser parte de esos partidos tradicionales, que puede restablecer
la comunicación con esas organizaciones políticas, porque ese odio de clases que genera el chavismo incluso obligó a romper comunicación con otras organizaciones que piensan distinto a ti. Eso se puede restablecer y también puedes constituir o ser parte de un sector independiente que se puede organizar, que se puede desarrollar, que puede captar a ese exchavismo, que puede captar también a ese sector descontento con la conducción política de la oposición actual. Y bueno, un poco la expresión del movimiento de democracia e inclusión es eso, la posibilidad de que en ese movimiento, sin distingo de postura ideológica, podamos nosotros encontrarnos, reencontrarnos. En nuestra organización hay gente que viene de Acción Democrática, hay gente que viene de Primero Justicia, hay gente que viene de Voluntad Popular, gente que viene del PSUV, hay gente que viene del PPT, hay gente que viene de UPB. O sea, y hoy nos hemos planteado como reto el hecho de poder tener elementos en común, que es el definir el cómo vamos a hacer las cosas para poder salir de esta crisis, más que tener que debatir el qué, que muchas veces nos lleva a una discusión ideológica relativamente estéril en este momento. Entonces, creo que es importante resaltar que en Venezuela, en el sector democrático venezolano, hay una profunda voluntad, pero una profunda voluntad siempre y cuando, Luis, y creo que esto va un poco también con esto de la justicia transicional, siempre y cuando el que venga no venga con rabo de paja. Entonces ese es el gran dilema, ¿no? O sea, si a alguien sale el chavismo después de haber violado derechos humanos, después de haber, qué sé yo, hecho actos lascivos, después de haber instigado al odio, después de haber promovido conflictos, va a venir a querer ser recibido por la oposición, pues muy difícilmente va a suceder, porque por supuesto que también nosotros estamos aspirando a que cuando se restablezca el Estado de Derecho y la democracia en el país, haya una justicia transicional que haga que quienes son los responsables de que Venezuela esté así, pues tengan un proceso de aplicación de justicia que hoy no existe en el país. Muy, muy importante dos cosas que mencionaba. No te escuchaba bien porque no tenía los audífonos. Fíjate, dos cosas muy importantes que mencionas allí es que, uno, el tema de que uno escucha de repente desde el mismo régimen que cualquiera persona que abandone el régimen, bueno, no le va a ir bien, va a terminar seco, se va a morir o va a tener el peor resultado posible. Eso, una de las cosas que tú reivindicas es eso, ¿no? Que en una democracia somos libres, obviamente, de diversificarnos bueno, de diferenciarnos, ¿no? De alguna manera, si queremos hacerlo. Y otro tema muy importante que mencionas, que es el tema que nos preocupa a nosotros, es el tema de la justicia transicional. Y tú bien lo dices, muchas personas hablan, no, que esa justicia, que hablan de perdón y reconciliación. No, aquí nunca hablamos cuando hablamos de perdón y reconciliación, no estamos hablando de que las personas que son responsables de delitos de lesa humanidad o de violaciones de derechos humanos no vayan a pagar por sus crímenes, sino que hay un gran grueso de población que tú bien has dicho, que creyeron en algunas cosas, que creyeron en un proyecto y son con ellos que nos debemos reconciliar, ¿no? Con la sociedad, ¿no? No con individuos que de repente, como tú bien has dicho, tienen una fuerte deuda con la justicia, ¿no? Eso es importante resaltar. Aquí siempre decimos siempre hablamos podemos hablar de perdón y reconciliación, pero tenemos que hablar de justicia sin venganza, ¿no? La justicia con Estado de Derecho es muy importante. Y ahora, hablando ya un poco de esto y la dinámica y por eso es que te invitamos también, Nimbre, porque tu ruta de cómo has hecho tú las cosas y cómo tú estás desempeñado en este mundo de la política tan difícil en Venezuela, ahora tienes una alianza con Antonio Carri. Son dos movimientos independientes que ahora se unen de repente en una misión, que ya sabemos que estamos en vísperas de unas elecciones, pero háblanos un poco de ese proceso, cómo se pueden consolidar esas visiones que de repente pudieron hacer antípodas en algún momento y ahora tienen esa alianza ustedes, las dos organizaciones que lideran.
Sí, Luis, fíjate, lo primero que quisiera observar, ya que lo comentabas, es que sí, efectivamente, a quienes salimos y los que están saliendo del chavismo, permanentemente son señalados por parte del chavismo de traidores. Y que vamos a quedar secos y toda esta historia, todo este estigma y señalamiento. Bueno, afortunadamente, desde el 2013 hasta hoy 2021, no estoy seco ni soy traidor. Quienes han demostrado ser traidores a sus principios y convicciones han sido los mismos chavistas. Hoy vemos cómo incluso parte de sus propios militantes y seguidores salen en desbandada por las profundas contradicciones que tiene esta organización, que habla de la necesidad de la concentración del poder en el Estado, que señala al sector privado como malo, como perverso, pero en este momento, después de haber destruido la empresa petrolera, ese sistema vive fundamentalmente de sacarle los impuestos a esos que ellos consideran satánicos, porque ellos son los que han podido sobrevivir a pesar de todo el desastre económico que han desarrollado desde el gobierno, desde el ejercicio del poder. Además han tenido que admitir la dolarización, después de haber señalado a Dollar Today como la página que estaba destruyendo la economía. Ahora tienen a una tasa del Banco Central de Venezuela que compite todos los días con Dollar Today a ver quién tasa más caro el bolívar. Y otra serie de contradicciones, como por ejemplo este eufemismo que están utilizando. Ahora están privatizando o reprivatizando empresas, pero entonces hablan de asociaciones estratégicas, de cesión de acciones para el desarrollo de las empresas. Están privatizando, o sea, privatizan, dolarizan, expolian, siguen expoliando el sector privado. Es una locura de contradicciones ideológicas. Entonces se dicen socialistas, bolivarianos, maoístas, trotskistas, marxistas, marxólogos y marcianos, y se afirman de cualquier tipo de cosa, y su referencia es, bueno, el personalismo absoluto y la egolatría que gira en torno a la figura de Chávez y que pretende Maduro desarrollar. Quienes traicionaron al pueblo venezolano son los que hoy están en el poder secándose. Y el pueblo venezolano está decidido a darle una respuesta contundente. Esa respuesta contundente implica la búsqueda, ejercicios de unidad y con transparencia de métodos, Luis. Mira, yo he sido, digo yo, cuando digo yo, digo mi organización también, o sea, el Movimiento de Democracia e Inclusión, hemos sido parte de la hemos sido del Frente Amplio. Nosotros nos retiramos del Frente Amplio porque consideramos que su estructura al final no lograba absolutamente nada, porque no había método en los procesos de decisión y era un estéril desde el punto de vista de la formulación de políticas en el momento en que debió haber estelarizado la organización de la oposición. Simplemente no lo hizo, y por eso la oposición necesitó crear un para poder entonces reproducir un poco la referencia personalista de la conducción política de la oposición venezolana. Nosotros acompañamos también a Guaidó. Siempre le dijimos, no, te acompañamos sin un cheque en blanco, pero te acompañamos, creemos que es importante lo que se puede hacer. Lamentablemente el tiempo de Guaidó ya pasó, está cerrando ciclos. Ojalá la negociación termine de ser el ciclo de cierre de la etapa de este gobierno interino y que genere productos concretos. Lo veo difícil, pero estamos apostando a que eso puede ser. Y hoy el pueblo venezolano está requiriendo que haya, más allá de la plataforma unitaria de la que básicamente es el G4 y una serie de partidos en cuales nos contamos, que son ninguneados, que son marginados y que no son tomados en cuenta para los procesos de toma de consulta. Es hora, nosotros hemos considerado que es hora de tener que juntarnos todos aquellos que estamos proponiendo una cosa distinta con transparencia en los procesos de
los procesos de decisión para la conducción política, Luis. De ahí nace, de ese encuentro dentro de la plataforma unitaria, nace esa coincidencia de posturas con la organización del Lápiz, con Antonio Ecarri y con su equipo, y a partir del análisis del diagnóstico de la situación de la plataforma unitaria y de la realidad política del país, de esta farsa, Luis, de haber decidido desde enero haber participado en las elecciones regionales y dejar hasta el último minuto el pronunciamiento del G4 en nombre de la plataforma sin consultarle al resto de los partidos que van a participar en las elecciones, pero llegan entonces imponiendo candidatos cuando hubo tiempo suficiente para hacer primarias, para hacer sistema por encuestas, para hacer cualquier método que permitiera legitimar y conseguir la unificación de los candidatos. Ante esta serie de errores en la conducción política de la oposición, nosotros hemos decidido no ir a confrontar a la oposición. Nuestra confrontación es ante el sistema oprobioso que gobierna el país. Nosotros lo que queremos en la oposición es demostrar, es enseñar que podemos ser capaces de tener una manera distinta de organizarnos, una manera distinta de proponerle a la gente métodos de organización, y ahí es en donde coincidimos con Lápiz, con Puente, con Vanguardia Popular, con Centrados, se me escapan otras organizaciones que hemos estado coincidiendo en puntos y hemos estado trabajando en la posibilidad del desarrollo de una coalición independiente por la esperanza, que es lo que estamos trabajando para próximamente proponerle al país una alternativa que no va a competir ni con la plataforma unitaria ni con el Frente Amplio, sino que es una propuesta de método para poder generar mayores condiciones de transparencia en la articulación y en los procesos de conducción política de la oposición, además de un sector, Luis, independiente, que pretende retirarse de esa falsa polarización política que existe hoy en el país. Porque cuando uno revisa los estudios de opinión y te das cuenta que más del 67% de la gente no se identifica con ninguna de las cúpulas, ni del G4, ni del PSUV, cuando vemos que la gente está buscando nuevos referentes y está reclamando nuevos actores en el área independiente, pues definitivamente hay que atender y hay que buscar maneras y fórmulas para poder dar respuesta a un sector que está demandando una nueva forma de hacer política. Y nosotros creemos, estamos convencidos de que podemos avanzar seriamente hacia la posibilidad de aportar algo para que la gente se vuelva a enamorar, para que la gente vuelva a reconquistar el deseo de seguir luchando y de seguir avanzando en la reconstrucción del país. Migmer, te quería preguntar justamente con este tema. Claramente ustedes, tu organización, las personas que lo siguen y ese movimiento independiente tienen claro que la ruta hacia la democracia son las elecciones, unas elecciones o un referéndum o una forma en la cual podamos manifestar nuestras voluntades en un sufragio, ¿no? En un sufragio que sea, por supuesto, transparente, ¿no? Y cumpla con todas las garantías que no ha cumplido, lamentablemente, en comicios pasados. Ahora, claramente, no sé, porque lo he leído en las noticias, ustedes han tenido sus críticas justamente a este proceso digamos, de negociaciones, pero las dos cosas que quería preguntarte es, bueno, uno, estamos claros en la ruta, y la segunda, que la ruta es la ruta electoral, y cómo la ven ustedes, obviamente, y segundo, es esa representatividad que aparentemente es deficitaria porque no cumple con todos, pero que obviamente creo que, según lo que entiendo, independientemente, ese es el camino, la negociación. ¿Cuál es tu impresión respecto a esto? Sí, bueno, fíjate, nosotros estamos totalmente convencidos de que la parte política del conflicto se resuelve a través de unas elecciones libres y verdaderamente democráticas.
y creemos que hay que establecer una lucha permanente por las condiciones que hoy no existen para poder participar. Pero también estamos convencidos de que dejar de participar ha sido un error que debemos corregir. Y por eso hemos decidido participar activamente en estas y en las próximas elecciones que vengan, no dejando de lado la lucha por las condiciones. Nosotros, la ruta que nos hemos planteado hasta ahora, por lo menos parte de mi movimiento, el Movimiento de Democracia e Inclusión, ha sido primarias y o consenso, o sea, búsquedas de conciliación de candidaturas únicas, 21N, participar en las elecciones. En el caso de nosotros, a nosotros nos proscribieron la tarjeta. Nuevamente, por segunda vez he solicitado una tarjeta y se me ha negado la posibilidad de acceder a tener legalmente el partido, pero eso no nos ha frenado. Nosotros existimos como partido, somos una realidad a nivel nacional. Tenemos candidatos, tenemos estructuras y lo que hemos hecho es buscar alianzas para la participación del 21N. Entonces la ruta, consenso, primarias, búsqueda de resolución de conflictos para poder generar candidaturas únicas. 21 de noviembre, participar. Lucha de condiciones para activación y desarrollo de un referéndum revocatorio. Primarias para elección presidencial y parlamentarias. O sea, nosotros estamos planteando una fórmula que un elemento no descarta otro y que puede tener vías flexibles de poder llegar al objetivo final, que es el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y transversalmente está el tema de la negociación. Claro, la negociación es fundamental, es importante. Primero, llamar la negociación sin eufemismo. Y segundo, darle representatividad y legitimidad a lo que se negocie. ¿Qué estamos planteando nosotros en este momento en relación con lo que se está sucediendo en México? Apostamos porque haya una resolución, unos planteamientos de resolución de conflictos que sean viables para resolver lo urgente. No hay que consultar que necesitamos ayuda humanitaria. No hay que consultar ni que tener niveles mayores de representatividad para seguir luchando por condiciones electorales. Pero lo que sí necesitamos nosotros los venezolanos es volver a tener la confianza de que somos nosotros los venezolanos los que vamos a decidir el destino del país. Y no dos cúpulas en México pretendiendo decidir hacia dónde vamos. No. Por eso lo que estamos proponiendo es que en México la agenda, el tema principal de agenda sea el referéndum revocatorio. Porque el referéndum revocatorio nos permite que cualquier cosa que se decida en México termine siendo consultada a través de un instrumento referendario para decidir, para que el pueblo vuelva a tomar su soberanía y decida hacia dónde van los rumbos del país. Esta es nuestra lucha, esto es lo que estamos pretendiendo. Y aquí creo que casi todos los miembros de la coalición independiente hasta ahora, o por lo menos el lápiz y nosotros, coincidimos en relación con este tema. Por eso el referéndum revocatorio para nosotros es clave, es importante. Estamos permanentemente en contacto con delegaciones internacionales, con los que están negociando en nombre de los venezolanos en el sector de la oposición, para que haya un nivel de legitimación de los procesos de decisión en México a través de la posibilidad de buscar condiciones para un derecho que no estamos solicitando permiso para activarlo, porque eso está en la Constitución. De hecho, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio se fue al CNE y planteó el hecho de que la activación de la fecha ya estaba para este año, porque Maduro se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, ante lo que él mismo creó y le dio la legalidad, la supralegalidad. Él se juramentó en mayo del 2018. Eso quiere decir que ya el periodo se cumplió, pero nosotros no estamos enrollados por ese tema. Si ellos al final deciden que la mitad del periodo es en enero, vamos a enero a activar el referéndum revocatorio. Estamos trabajando todos los días por tener la organización necesaria para poder lograr estar preparados para la activación de un referéndum revocatorio. Y lo que le estamos pidiendo a la gente en México es que luche por las condiciones que hoy son leoninas
imposibles de activar el referéndum revocatorio si no cambian las condiciones. Bueno, no imposible, pero tiene que haber voluntad política. Además, para reducir los tiempos, con las normas que se hicieron en el 2007 y las modificaciones que se hicieron en el 2017, el referéndum revocatorio pasa por demasiadas trabas y revocar es igual que elegir en la Constitución. Es un derecho. Por lo tanto, el Estado está en la obligación de facilitar el derecho. La Constitución dice que uno tiene que recoger el 20% de las firmas. Ese es el único requisito. Aquí te ponen 1%, 20%, después el asunto de las firmas, el firmazo, el reafirmazo, el requete reafirmazo, la lista de Tascón, la lista de no sé qué cosa. Todo lo que inventan, nosotros tenemos un planteamiento concreto para resolverlo. Que el CNE sea quien recoja las firmas y así nos evitamos firmazo, reafirmazo, requete reafirmazo, lista de no sé qué cosa. Y además, que se activen los mismos centros que le activaron al PSUV para sus primarias, para poder recoger en todo el país la cantidad de firmas necesarias para poder activar el referéndum revocatorio. Y eso tiene que ser, no debemos esperar a la mitad del periodo para activarlo. Eso en enero deberíamos estar recogiendo las firmas y ellos tienen que darnos las condiciones necesarias, el órgano electoral, para poder nosotros avanzar en activar un referéndum revocatorio. Y eso es lo que estamos disputando todos los días, Luis, desde nuestras organizaciones, porque comprendemos que el 21 de noviembre es un ejercicio de acumulación de fuerzas para seguir luchando por el restablecimiento de la democracia en el país. El 21 de noviembre no recobramos la democracia, acumulamos fuerza para seguir orientando nuestra acción para recobrar la democracia en el país. Bueno, Nick, primeramente estoy muy agradecido de tu participación hoy porque nos habla un poco del espíritu, yo creo que de repolitizar el país de nuevo, ¿no? De llevarlo al juego democrático que son las elecciones. Me parece excelente que estén naciendo y formándose nuevos partidos porque creo que es a través de los partidos que se hace política y que obviamente los partidos ganan elecciones también y queremos desearles el mayor éxito posible en estas próximas elecciones a ambas organizaciones. Sé que Antonio no pudo acompañarnos porque lamentablemente cayó con COVID. Así es. Leyendo. Afortunadamente está muy bien, ya está en su casa. Ayer pude comunicarme con él, ya salió de la clínica, no tuvo ninguna sintomatología negativa. Bueno. Está ya en franca recuperación y pronto ya estará reactivándose en la campaña, porque la campaña de Antonio Echeverri en Caracas significa también la posibilidad de decirle al resto del país y decirle a las fuerzas políticas que el venezolano está deseando opciones independientes, opciones alternativas. Y Antonio encarna hoy en la ciudad de Caracas esa posibilidad junto a un equipo que hemos constituido con el resto de las organizaciones para poder sobre esa alianza avanzar en Caracas, e incluso hemos logrado también acuerdos en otros estados y en otras ciudades con la tarjeta Centrados, la tarjeta Lápiz, la tarjeta Puente, y hemos estado articulando unos escenarios muy positivos en relación a propuestas para decirle al país, no solamente para este 21 de noviembre, sino hacia construir la salida de la crisis que estamos viviendo, y uno de esos elementos del referéndum. De nuevo, gracias por promover, digamos, la ruta electoral, que creemos que es la ruta correcta. Y bueno, para despedirnos, por favor, identifica tus redes sociales, Nick, para que te sigan, Punto de Corte y todo, por donde tú haces todo este trabajo, por favor. Bueno, invitarlos a mañana vamos a retransmitir este programa con el permiso de Luis y de Paz Activa. No recuerdo la hora, creo que va a ser a las 11 de la mañana que va a ser la retransmisión a través de nuestras redes de Punto de Corte. Puntodecorte.net es la página web. Nuestro Twitter es @punto_de-corte. En Instagram es Punto de Corte. Mis redes personales por acá, en Instagram Nick Merevans. También por Twitter Nick Merevans es @NICMER_ANS. Por ahí podemos contactarnos. En mis cuentas son atendidas por su propio dueño y bueno, por supuesto las personales, las otras de Punto de Corte, por un equipo que está pendiente siempre de asistir y de informar de la mejor manera y de difundir todas las actividades también que desarrolla nuestra sociedad civil, que ha demostrado tener la capacidad y la hidalguía de poder sostener esta lucha por la democracia, así como lo están haciendo ustedes desde la Asociación Civil Paz Activa.
Gracias, Nickmer. De nuevo nosotros en @pazactiva, y si quieren saber más sobre estos procesos de justicia transicional en www.justiciatransicional.org.be. De nuevo, Nickmer, muchísimas gracias y muchísimos éxitos a ti y a Antonio en sus futuras aventuras juntos en esta política venezolana tan interesante y convulsionada, hay que decir. Muchísimas gracias, Nickmer. Así es. Saludos. Gracias, Luis. Un abrazo a la distancia.